Bueno, tenemos hoy en nuestra Casa de las Américas, en este espacio a la sombra del árbol de la vida, una de las figuras realmente más importantes de la cultura de la resistencia, de la cultura anticolonial, antiimperialista. Ayer vimos aquí en nuestra institución un documental dentro del marco del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano. Vimos el documental El Camino de Santiago, secuestro y muerte de Santiago Maldonado. Estoy hablando, por supuesto, de Tristán Bauer, brillante cineasta, pensador argentino. Fue ministro de Cultura, una época de oro de la cultura en ese gran país que pasa hoy por una etapa difícil, triste. Hizo maravillas como para la televisión. Yo ayer decía en la presentación que lo que hizo Tristán para los niños latinoamericanos, la única referencia, el único antecedente que se me ocurre es de José Martí con La Edad de Oro. Es decir, una programación con una intención descolonizadora, con una intención emancipadora, enseñándole a nuestros niños sus raíces, sus tradiciones, sus héroes, los códigos que deben defender frente a la imposición de paradigmas, formas de vida, todo esto que llueve continuamente sobre nosotros y en particular sobre las nuevas generaciones. Tristán está aquí en el festival como jurado, accedió gustosamente a participar en esta serie de charlas en el canal de YouTube de la casa. Han pasado muchos amigos, muchas personas muy verdaderamente valiosas en la construcción de aquello que Martí llamaba trincheras de ideas. Martí decía, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Tristán es uno de esos que todos los días levanta la trinchera de ideas que necesitamos hoy más que nunca en medio de este mundo supuestamente súper informado y en el fondo dramáticamente muy poco informado de las cosas esenciales. Él es un defensor de la verdad, él es un defensor de las causas nobles. Ese documental sobre Santiago Maldonado nos conmovió a todos los que lo vimos. Yo había oído hablar, por supuesto, del caso mucho, pero aprendí lo esencial en poco más de una hora. No sé si cuánto dura el documental. Sí, debe durar 70 minutos. 70 minutos, un poco más de una hora. Ahí está, fíjese, un llamado a la razón, un llamado a la justicia, pero un llamado a lo emotivo. Me gustó sentirme emocionado con ese documento extraordinario de Tristán, porque hoy, lo hemos hablado muchas veces con el propio Tristán y aquí en este canal de YouTube, las redes sociales te manipulan la información y te manipulan emotivamente. Hay una manipulación emocional cotidiana, permanente, a todas horas, que por lo general está hoy al servicio del nuevo fascismo, está hoy al servicio de la ultraderecha, del imperialismo, de la colonización. Este tema, Tristán, de la colonización, bueno, tuviste que el presidente Díaz-Canel lo mencionó en el encuentro de los cineastas. El programa se llama Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, que es una frase de Fidel de 2003, para frenar la colonización cultural. Y hoy Tristán, a petición nuestra, va a hablar de este tema desde el punto de vista del cine. Y vamos a conversar, si a él le parece útil, conversamos después, pero va a ser extremadamente importante, Tristán, y tenemos que hacerlo, Jaime, en el futuro con otros amigos que hayan tratado estos temas, para promoverlo en las escuelas, en los centros educacionales, en las casas de cultura, poner a la gente a pensar en un mundo que no nos invita a pensar, que no nos invita al análisis, nos invita a reaccionar emotivamente ante un estímulo, nos invita a seguir a un demagogo fascista, cualquier cosa, o a seguir a un famoso, correr detrás de la vida privada de un famoso, como si eso tuviera alguna importancia, una locura, un delirio.
Es como un nuevo irracionalismo. Yo estaba recordando, Tristán, en un texto que escribí para el Coloquio Patria, aquel libro extraordinario de Lukács, El asalto a la razón, el irracionalismo desde Schelling hasta Hitler. Es decir, cómo todos estos momentos de ascenso del fascismo están acompañados de un retroceso de la cultura, de un retroceso de la inteligencia, de un retroceso de la razón. Hoy vivimos en un momento donde hay un retroceso indudable de la capacidad de lectura, de la concentración. Es un momento peligroso, difícil, y hoy tenemos aquí a alguien que ha pensado en todas estas cosas y ha encontrado, más allá de pensar en lo que le llaman el diagnóstico, ha pensado en las soluciones. Una persona que ha estado generando permanentemente proyectos asociados a la emancipación de los seres humanos. Con nosotros, Tristan Bauer. Muy feliz de estar aquí contigo y en este lugar fundamental, central para todos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Cuánta historia viva, cuántas reflexiones, qué mundo extraordinario habitó y habita esta casa. Y hablar del tema que vos proponés es tan vasto, es tan complejo. Recién hablabas de los niños, ¿no? De la importancia de abordar la comunicación audiovisual para nuestros niños. Yo me acuerdo, efectivamente, nosotros hicimos un canal de televisión que lo propuso Néstor Kirchner cuando era presidente, y surgió ahí Canal Encuentro, que fue un canal de divulgación cultural y científica muy importante. Como tú sabes, después de Néstor asume Cristina, y conversando con ella, decía cómo nosotros podemos desarrollar nuevas ideas, un pensamiento crítico, si nuestros niños, nuestras niñas de la Argentina, pero también de todo el continente, se formaban en aquel entonces con 7 canales de televisión. Y cuando tú analizabas los canales de televisión para las infancias, todos esos canales generados, producidos y distribuidos desde los Estados Unidos de Norteamérica. Por supuesto, con sus cosas buenas y con sus muchas cosas muy malas. Una televisión diseñada fundamentalmente para transformar a nuestros niños en consumidores y partícipes de un modelo determinado, ¿no? Estos canales generados allí, subidos a los satélites y que irradian todo nuestro continente, Disney, Cartoon Network, Discovery Kids y tantos otros, eran la única alternativa que tenían las madres para llevar a nuestros hijos, las abuelas para poner a nuestros nietos frente a la televisión. Y ahí surgió, como vos decís, el canal Paca Paca, un canal diseñado, pensado desde la Argentina, en alianza con América Latina, para nuestros niños y para nuestras niñas. La gran maravilla fue ver cómo, en tan solo al año de la creación del canal, la audiencia del canal superaba a Disney o a las señales infantiles de mayor audiencia. Y tuvo una repercusión, un suceso extraordinario. Y me parece que otro factor que fue importante fue no solamente vincularlo con una pantalla de televisión, sino con todo el sistema educativo. Y que las maestras, los maestros, lo utilicen para trabajar con nuestros niños, nuestras niñas en las aulas. Porque esta batalla cultural que tú planteas, el tema del colonialismo, es tan complejo y son tantos años, ¿no? Hace poquito, 2 o 3 días, recordábamos una fecha fundamental, como es aquel combate, la batalla de Ayacucho. Uh-huh. Los patriotas que nos antecedieron se habían propuesto la utopía de la libertad, de dejar de ser colonia, justamente, de descolonizarse. Y fueron luchas difíciles, pero ahí tenemos un mojón central, ¿no? 1810, por supuesto, pero ahí en Ayacucho, con ejércitos que provenían de distintas regiones, de distintos lugares, conducidos por un mariscal. Uno piensa en el mariscal Sucre como la
la figura y cuando te pones a estudiar, Sucre tenía 29 años, nuevamente un joven, ¿no es cierto? Nos da ese triunfo e iniciamos estos 200 años, que por supuesto están llenos de luces y llenos de sombras, y es siempre una tensión en esto de libertad, de independencia o de ser colonia. ¿Y cómo se da esto? En la batalla cultural, fundamentalmente, ¿no? Y yo creo, vos de alguna manera lo esbozabas, creo que, por supuesto, que los análisis académicos que hagamos son fundamentales. Creo que nuestra fundación es fundamental. Aquellos escritos de Frantz Fanon, que tanto tomó después Getino y Solanas para el cine, películas como La hora de los hornos, Liberación o dependencia. Pero yo creo que lo fundamental son las acciones que podamos hacer. Y Cuba nos ha dado muchísimos ejemplos. Y si nos dirigimos al terreno de lo cinematográfico, qué importante que fue la creación del Comité de Cineastas de América Latina. Y también volver a esos momentos originales. Siempre las instituciones son importantes, los pueblos son importantes, pero también hay seres humanos que son vitales. Ese encuentro en Italia, que llegaron ellos admirando el neorrealismo italiano, ese encuentro entre Fernando Birri, Gabriel García Márquez y Tomás Gutiérrez Alea, jóvenes de nuestro continente, pero que llegaban a Europa y descubrían en el cine neorrealista, ese cine que surge después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, ese cine en blanco y negro que refleja historias tan profundamente conmovedoras, los conmueve a ellos, se conocen, se forman ahí en Chinechita, después cada uno vuelven a sus países, comienzan una literatura, pero Birri y Gutiérrez Alea en el cine, y comienzan a sembrar, y comienza a aparecer lo que nosotros hoy conocemos como el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Aquel encuentro de Viña del Mar, figuras como Miguel Litín, películas como El Chacal de Nahuel Toro, Jaguar Malcú, San Ginés, en el Uruguay, en la Argentina, por supuesto, Pino fundamentalmente, el propio Birri. Y ese movimiento que empieza a avanzar, que se empieza a desarrollar. Películas que son muy distintas unas de otras, pero que mantienen como una mirada. Y sin duda los une esto de la mirada propia, de no la mirada colonial. Esa maravilla que irrumpe en el Brasil, como es Glauber Rocha. Y que tanto nosotros aprendimos de ellos, ¿no? Y después de ese nacimiento, la insólita y extraordinaria mirada de Fidel, que vio en esto la posibilidad de un desarrollo cultural muy, muy fuerte. Y ahí todo el apoyo del Comité de Cineastas y después la creación de la fundación del nuevo cine latinoamericano y la importancia de crear una escuela de cine. Y me acuerdo que él decía con mucha claridad que no sea solamente latinoamericana, sino que sea del tercer mundo, que participe en todos los países del tercer mundo. Es decir, transformar las ideas en acción, que me parece que es lo fundamental y lo clave en estos tiempos. Cuando vos mirás, y pongamos ese mojón de Ayacucho, que lo tenemos cerca, estos 200 años, hay avances y hay retrocesos en esta lucha justamente contra el colonialismo. Sin duda, esa utopía de Bolívar, de San Martín decía, escribió, seamos libres, lo demás no importa nada. De alguna manera salimos triunfantes de ella, no de otras utopías que fueron fundamentales para nosotros, como la de la igualdad. Vivimos hoy, en un continente que no es pobre, porque es un continente muy rico, pero es el continente más desigual de todo el planeta. Y lamentablemente lo que estamos viendo es que esa desigualdad se va profundizando cada vez más.
Entonces, yo creo que estas luchas son permanentes. Hablabas de los avances de la ultraderecha hoy. ¿Cómo llegamos nosotros a una situación como la que estamos viviendo? ¿Cómo no hemos sido capaces, si bien hemos desarrollado modelos culturales que los hemos implementado bien, cómo no hemos logrado transformaciones profundas, ¿no? Porque ahí me parece que otro autor fundamental al que tenemos que volver siempre es a Gramsci. La verdad que me cuesta comprender cómo en ese momento, donde los medios estaban naciendo, porque bueno, estaba la radio, estaba la gráfica, pero todo en un momento de incipiente, germinal. Y él, desde la cárcel, vio este funcionamiento de la sociedad, el funcionamiento de los medios. Llega a definir el concepto de hegemonía cultural y nos siembra esa clave en la cual tenemos que trabajar. Si miramos un poquito para atrás y nos vamos al comienzo del siglo, la irrupción extraordinaria, ¿no es cierto?, con todo lo que significa esa palabra de Chávez en el final del siglo pasado, y cómo junto a Chávez empiezan a aparecer presidentes que se parecen a sus pueblos. En Canal Encuentro hicimos una serie entrevistando a cada uno de esos presidentes. Y aparece Chávez, pero aparece Lula en el Brasil, aparece Evo en Bolivia, Correa en el Ecuador, Néstor en la Argentina, en Paraguay el presidente sacerdote, que después va a ser golpeado por un golpe militar. Lugo. Y después viene Cristina. Y todos esos, porque nosotros muchas veces planteamos el concepto, bueno, tenemos que hacer una cultura contrahegemónica. Yo no estoy seguro de esto, porque en ese momento nosotros logramos ser hegemónicos. Fue un momento extraordinario y se manifestó bajo distintas formas en cada uno de nuestros países y en su totalidad en la región como un momento hegemónico, donde logramos sembrar esta nueva mirada con las viejas ideas, pero una nueva mirada, y compartirla entre nosotros. Y surgieron experiencias, bueno, lo dijimos, como en la Argentina, la aparición de Encuentro, de Paca Paca, Telesur en Venezuela, y tantos diversos movimientos, y nos sentíamos muy, muy hermanados. Fueron años de verdadera construcción y de construcción hegemónica. Quiero ser claro en esto, ¿no es cierto? Y después algo siempre nos termina de fallar para volver a situaciones como las que estamos atravesando ahora. Que estamos en un momento de enorme tensión, porque, bueno, vuelve a estar Lula en el Brasil, vuelve a haber gobiernos populares en Bolivia. Estoy muy preocupado con los enfrentamientos internos de nuestros compañeros. Vuelve a haber un gobierno valiosísimo en México, pero en un momento de tensión permanente. Y nos toca vivir este tiempo en una transformación, y vamos a hablar de cine, a mí me gusta más hablar del espacio audiovisual, ¿no? Una transformación de ese espacio audiovisual, no solamente como nunca hemos visto nosotros, sino como no ha visto la humanidad toda. La llegada de la Internet, la profundización de la Internet como hecho masivo, global a partir de la pandemia, la digitalización de las imágenes y los sonidos, y ahora, casi podemos decir antes de ayer, la llegada de la inteligencia artificial, hacen que yo, por ejemplo, individualmente y como generación, me sienta mucho más cerca de los abuelos Lumière, como decía Birri, que de lo que está ocurriendo y de los jóvenes que manejan estas nuevas herramientas, este nuevo lenguaje.
Vivimos nuevamente el problema de la concentración, que ya no es solamente concentración, sino que es una hiperconcentración. Y nuevamente, como nunca la ha visto la humanidad, nunca tanta información concentrada en tan pocas, que son pocas empresas y a veces hasta pocas personas. La puedes individualizar. ¿Te acuerdas, Abel, que nosotros decíamos hace 20 años atrás, la riqueza, muchas veces la riqueza de un país es menor que la de un multimillonario? Bueno, esto lejos de haber ido hacia un modelo de solidaridad, de hermandad, del compartir, no, se ha concentrado cada vez más. Y se ha concentrado fundamentalmente en estas grandes empresas de la información y la comunicación que hace 20 años ni siquiera existían. Hasta en el lenguaje. Tenemos que aprender nombres nuevos para comprender este fenómeno. La circulación de la información a casi la velocidad de la luz por los sistemas de fibras ópticas y la posibilidad también nueva, muy reciente, de, por un lado, analizar todo este volumen de información de los cuales tú y yo y los habitantes del mundo somos los que brindamos esa valiosísima información permanentemente, la posibilidad de analizar esa información en tiempo real, procesarla en tiempo real mediante inteligencia artificial y no solamente procesarla, sino devolver a cada uno de los habitantes en forma directa y personalizada todo un sistema de comunicación. Estas nuevas formas de colonialismo creo que son las que tenemos que comprender. A veces nos quedamos casi a Julio Cortázar, que tanto quería esta casa. Él nos hablaba de que había una intención, sobre todo lo decía vinculado a la televisión, ¿no? A la televisión que él vivió, que la intención de ese modelo de televisión era transformar a nuestros habitantes en robots. Yo creo que se ha profundizado más en robots que están estupidizados frente a la realidad. Yo creo que aquello que decía Julio hoy se profundiza aún más. Y más que robots utilizaría en consumidores, ¿no? Consumidores estupidizados, sin capacidad de generar conciencia crítica y sin capacidad de generar nuevos conceptos, nuevas historias, nuevas propuestas. Este me parece que es el desafío fundamental que tenemos los latinoamericanos en este tiempo que nos toca vivir. Y lo que es bueno que tenemos muchos ejemplos. Tenemos muchos ejemplos de cuando se han hecho bien las cosas y esas cosas han funcionado. Y a veces pensamos que esta realidad, casi abrumados por esta realidad, no la podemos cambiar y sin embargo la historia y el presente nos demuestra que siempre se puede cambiar la realidad y que estamos obligados a cambiarla. Y por supuesto, estando en esta casa, el rol del arte y de los artistas en este sentido, ¿no? ¿Cuánto puede hacer el arte? Recién veíamos ahí ese cuadro con la firma de Colombres, o ese trabajo hermosísimo en hilos, en telas de su Chile, de Violeta Parra. Pensar aquí que estuvo cantando Mercedes Sosa y tantos artistas que aquí vivieron, aquí nos hablaron y nos compartieron su arte, qué importante es esa mirada, ¿no? Como marca siempre la mirada del artista. Así que bueno, yo creo que esta es la tarea que tenemos. ¿Y qué posibilidades ves tú, Tristán, de que se puedan multiplicar las experiencias como la de Canal Encuentro? Bueno, ahora Internet ofrece la posibilidad de tener, de mover audiovisuales. Sí, yo creo que estamos en este tiempo nuevo y tal vez el éxito de Canal Encuentro creo que está vinculado
A Encuentro le tocó nacer en ese momento donde se estaba dejando atrás, porque está todo muy vinculado a lo tecnológico, ¿no? Dejando atrás la tecnología analógica y picando en punta en la tecnología digital. Es más, cuando nosotros teníamos que analizar sobre qué plataforma nos montábamos, lo que estaba consolidado y las marcas venían a proponernos esa tecnología para desarrollar el proyecto, era la tecnología analógica. Nosotros implementamos un modelo que era en ese momento de vanguardia, como es haberse montado sobre la tecnología digital, y como un canal de televisión hermanado ya con la Internet, donde el modelo de comunicación de ida y vuelta y de diálogo era el que proponíamos, ¿no? Bueno, eso fue en su momento y resultó muy exitoso. Hoy la palabra televisión parece una palabra de la prehistoria. No lo es, porque el fenómeno de Milei, nos guste o no nos guste, no surge de las redes, sino que surge desde la pantalla tradicional de televisión, y después las redes empiezan a trabajar en ese vínculo, ¿no? Y entonces creo que lo que tenemos que ver hoy es cuáles son estos mecanismos estos nuevos mecanismos de comunicación, estos nuevos artefactos de comunicación para trabajar en aquellas ideas que vos definías al comienzo. ¿Que han cambiado las cosas? Sí, por supuesto que han cambiado. Hay una cuestión de ritmo, hay una cuestión de síntesis. Con esto no quiero decir que haya que abandonar. El otro día discutía con una persona que estaba escribiendo un libro de 800 páginas. Digo, ¿cómo vas a estar escribiendo en este tiempo un libro de 800 páginas? Y ella me dice, y es que para llegar a ciertos conceptos necesitamos ese tiempo. Y la verdad que, bueno, tenés razón. La palabra y la profundidad de la palabra muchas veces necesita ese tiempo. Pero también, sin perder esa profundidad, sin perder esa dimensión, tenemos que trabajar con los microdiscursos que son tan efectivos, tan eficientes, y que no podemos dejarlos solamente en manos de los que administran este monstruoso sistema mediático. También vivimos tiempos complejos porque, volviendo un poco atrás en la reflexión y volviendo a aquellos años 70, a nosotros, cada vez que surgía un movimiento popular en cada uno de nuestros países, aparecía inmediatamente la fuerza de los ejércitos nacionales, que mediante la represión y los golpes de Estado nos quebraban cualquier posibilidad. Cuánto le hemos vivido los argentinos, las argentinas. En Chile es una radiografía absolutamente clara, en el Brasil, en Uruguay, en Bolivia. Y ahora vemos cómo claramente implementan otro sistema, donde ya aquellos ejércitos, aquellas armas, son reemplazadas por otras armas, donde está, por supuesto, los sistemas judiciales de cada uno de nuestros países, pero vinculado a los sistemas judiciales, los medios de comunicación. Es el arma fundamental que ellos usan para esta colonización. Y esa alianza entre sistema judicial y sistemas de comunicación son las que han logrado, yo creo, demoler todo este movimiento que con tanto amor, energía y vitalidad logramos llevar adelante. Fíjate que, salvo excepciones, como el caso de Bolivia, donde sí se le implementó a Evo un golpe de Estado. ¿Pero por qué? Porque Evo había hecho una transformación profunda en la justicia. Entonces el aparato judicial no lo tenían sólido, pero sí mantiene el aparato judicial sólido en el resto de los países. Y ese esquema, ese bombardeo desde los medios, por la radio, por la televisión, por los diarios, por las redes sociales, desde las 5 de la mañana y no cesan a las 11 de la noche, es un sistema muy bien aceitado, muy bien diseñado y contra el cual tenemos que aprender a leer, porque es realmente espantoso. En la Argentina, como no les ha bastado, han
hasta experimentado el atentado directo Sí. a Cristina. Pero toda la construcción para llegar a ese atentado es una construcción judicial y mediático. Algunos lo llaman el lawfare, a mí no me gusta esa palabra. Este sistema judicial y mediático es el que utilizan para demoler todo nuestras ansias de transformación, nuestra unidad, nuestros movimientos para construir lo que pensamos que siempre tenemos que construir, que es una sociedad más justa, ¿no? No, ahora tenemos el drama, Tristán, lo vemos en Cuba a menudo, niños muy pequeños, nuestra América, y sus héroes son los superhéroes de la industria norteamericana. El Capitán América, símbolo imperial absoluto, y por ahí todos los Supermans, Spider-Man, el otro, Iron Man, los superhéroes. Y eso se da, lo buscan en YouTube, un niño de 4 o 5 años lo busca en YouTube y se encuentra con todo el universo de Marvel, todos esos superhéroes. Pero ¿sabes qué? Yo aprendí esto que te digo, lo aprendí de Néstor Kirchner. Para llegar a eso, lo que hacen previamente es golpearte sobre la autoestima. Golpean permanentemente sobre la autoestima de nuestros pueblos y sobre la autoestima individual de cada uno de los ciudadanos de nuestros pueblos. Golpean sobre la autoestima, golpean sobre la autoestima, golpean sobre la autoestima. Y después entonces imponen ese otro modelo que llega desde afuera. Lo que aprendí yo personalmente, en carne propia, y es el experimento que hicimos en la Argentina, pero también hay experiencias, por supuesto, en toda nuestra América, es que cuando hay una conducción clara, cuando tú te propones luchar contra eso, y no rendirte y quedarte de base, bueno, es eso, hagamos no. Buscar modelos de comunicación propios, por supuesto, utilizando todas las herramientas que te propone el lenguaje audiovisual, conociendo las estéticas, las dinámicas, las lógicas dramáticas en las cuales hay que trabajar. Y si tú tienes esa conducción y armas equipos de trabajo en esta línea, con pocos recursos, necesitas recursos, sí necesitas recursos, pero con pocos recursos, y con amor, que es fundamental para cualquier creación, logras que se abandonen esos modelos. Cuando hablamos de Paca, en la Argentina pasó algo muy hermoso. No solamente el crecimiento de las audiencias, sino que los niños y las niñas, cada vez que celebraban su cumpleaños, no usaban más los Marvel o Daisy o el Pato Donald. Sacaban eso y querían a San Martín, querían al niño Zamba, querían a Juana Zurduy en esas fiestas de cumpleaños. Mediante la judicialización nos fueron golpeando, porque hicimos un proceso que fue muy importante, como fue la creación de una ley de medios, sí, que finalmente logramos sancionarla, parece mentira hoy, en el Congreso, pero que después, mediante la judicialización y con todos los medios de comunicación en contra, la frenaron. No tuvimos la fuerza para sobreponernos y para ir más adelante. Pero yo te puedo asegurar que si nos lo proponemos, logramos materializar esas ideas y logramos hacer verdaderas propuestas de transformación. Y después siempre hay olas y contraolas. Revisa la historia desde el comienzo de la humanidad y vas a encontrar que es así. Pero se puede transformar la realidad. Tú sabes, Tristán, el primero que habló en Cuba del tema de los superhéroes y todo esto, asociado a los cómics, fue el Che.
en 1959, en una feria del libro que en esa época se hacía en el Parque Central. Te voy a mandar ese discurso, está en el blog que tenemos sobre el tema de la colonización. El Che dice que esos seres estrafalarios, dice el Che, que con un mínimo esfuerzo pueden lograr las más grandes hazañas, debilitan nuestro empeño para que todo el pueblo se sume al esfuerzo de la reforma agraria. Es decir, el esfuerzo colectivo de pronto era, según el análisis del Che, como agredido por los personajes estos con superpoderes. Y él lo dice a propósito de los cómics, de los muñequitos, le llamábamos en la época en Cuba. Él habla incluso de la contradicción tremenda que hay en que un revolucionario consuma su tiempo libre leyendo y viendo muñequitos y no leyendo grandes libros de la literatura, de la historia, de la cultura. Eso lo dice el Che en el 59, que había hecho una gira por los países del Medio Oriente, África del Norte, y venía muy cargado de la idea del sur, la idea de la necesidad de que miremos al sur, no con la mirada, el punto de vista que nos llega desde los Estados Unidos, sino de la manera en que tenemos que mirar a Fanon, por ejemplo, descolonizada, con una mirada descolonizada, emancipada. Lo que pasa que el Che era un superhéroe. Sí, era un verdadero. Lo que pasa es que era un superhéroe. Con superpoderes. Cuando tú analizas un poco a la figura del Che y vas a la niñez del Che, por ejemplo, de ese niño que se refugia asmático, lo llevan a vivir a Córdoba, se refugia en la biblioteca de su padre y lee y lee y lee, y desde pequeño empieza con la escritura de ese diccionario filosófico, de analizar cada palabra. Y después de esa formación, parte en la escuela, parte dada por su mamá, pero donde la formación intelectual y del pensamiento y de la palabra sobre todo es tan fuerte. Esa experiencia personal de sus dos viajes por América Latina, la formación en una universidad pública de una calidad extraordinaria como era la Universidad de Buenos Aires de aquellos años, formación científica como médico, le dan, y después la experiencia práctica, esto de estar siempre muy cerca del otro, ¿no? Le dan, digo todo previo al encuentro con Fidel, ahí nace una nueva historia, pero todo eso le dan una solidez estructural, intelectual, humana, tan fuerte, que aquel encuentro con Fidel y después esa experiencia internacional que hace cuando tú mencionas el viaje, lo coloca no solamente como un hombre de acción y de una valentía, entrega, pero sino de una profundidad conceptual como pocas veces hemos visto, ¿no? Y entonces, de nuevo, lo que decía al comienzo, tiene toda esta solidez, tiene toda esta formación, pero transforma eso en acciones concretas para la transformación de la realidad. Sí, era un superhéroe. Sin duda, sin duda. Parece extraordinario eso que dice Tristán, el Che era un superhéroe. Lo has dicho tú. Gracias, Tristán. No, gracias a ustedes. Y felicitaciones por todo lo que hacen en casa. No, quería preguntarte una cosa, si es posible, que tiene que ver con este mundo, aunque sobre todo la gente más joven, ¿no? Que no vivieron otra experiencia de comunicación o de construcción colectiva, sino que desde pequeños estuvieron abocados a un menú, a una pantalla y a la soledad de la interacción con los audiovisuales que aparecen ahí en ese celular que te cabe en la mano y que al final es casi una extensión de tu propio cuerpo, podría parecer que es también una extensión de tu propio cerebro, ¿no? Sin lugar a dudas hay un componente ahí de soledad muy grande, ¿no? O sea, la idea es que es importante construirte como individuo, tú eres excepcional, tú estás solo en el mundo y
y así vas a lograr el éxito o vas a fracasar definitivamente, ¿no? El cine sigue contando grandes historias de soledad y grandes historias de construcción de comunidad. ¿Cómo intentar que hoy, a través de este mundo de Internet, a través de los audiovisuales o del consumo de audiovisuales en Internet, en ese espacio audiovisual, eso que llamamos redes sociales, pero que al final son redes para aislarte y no para conectarte, propicien el encuentro de la gente, comunidad en los espacios, encuentro para pelear por los derechos o encuentro para construir sobre las necesidades que tenemos, ¿no? Es como una especie de desafío, sobre todo hacia el futuro, porque uno siente que la gente se va aislando y mientras más pequeños son y más sometidos han estado a esta presión, pues hay como un nivel de individualismo que casi es muy difícil de romper, ¿no? Es un cambio antropológico, sin duda de dudas, digo yo, ¿o no? Sí, que el cambio es antropológico, que es de una profundidad, como de una dimensión que no conocemos, yo creo que es absolutamente así. Pero ¿sabes qué? El Papa Francisco dice algo que a mí me parece muy sabio, que nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Y en ese nadie se salva solo está la sociedad y está el individuo también. Está la sociedad y está el individuo. Y yo, a pesar de las dificultades, soy profundamente optimista, porque tengo 65 años y he vivido momentos donde todo parecía imposible y donde todo parecía perdido. Y de repente aparecen momentos muy, muy luminosos. A nosotros como generación nos tocó vivir la dictadura cívico-militar en la Argentina. Y si tú te detienes en el año, por ejemplo, de 1978, cuando Argentina sale campeón del mundo, y si recorres como si fueras el Eternauta esa ciudad de Buenos Aires con todos celebrando el triunfo de la Argentina, mientras la gente era asesinada, era secuestrada, nacían a poquitas cuadras del estadio de River Plate, a poquitas cuadras en el campo de concentración de la ESMA, nacían niños. Esos niños eran secuestrados, las madres eran asesinadas, se las arrojaba al mar. Cualquier expresión era censurada, tanto cineastas, artistas, músicos en el exilio, y todo parecía imposible. Y sin embargo, lentamente, recuperando la memoria, y surgen cosas nuevas como fueron, murió hace poco una mujer extraordinaria, Eve, ¿no? Con quien tuve la alegría de venir junto a ella a Cuba. Y aparecen las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, y todo se empieza a transformar, y se logra dejar atrás esa dictadura que lo manejaba todo. Y se logró hacer. Y después, en momentos donde ves triunfar al neoliberalismo, de nuevo el individualismo en su máxima expresión, los años 90, el sálvese quien pueda. Y vos en los ámbitos culturales nuestros, compañeros, buena gente, no podías decir más la palabra imperialismo, no podías decir más la palabra colonialismo, eso ya no existe más. Y sin embargo, irrumpe este movimiento que irrumpió con tanta fuerza en América Latina. Y entonces ahí está lo individual y lo social. Lo individual y lo social. Y cómo en estos procesos nosotros somos actores, nos guste o no nos guste de esos procesos, y cómo podemos colaborar a esa transformación. Y yo creo que finalmente la cultura de la solidaridad, la cultura del encuentro, es lo que triunfa. Que en el mientras tanto hay momentos de derrota y de oscuridad profundas y tremendas, sí, es así. Que
tú dices, ¿cómo puede ser en la Argentina con todo lo que vivieron que irrumpa un fenómeno como lo de Milei y lo que significa culturalmente? Y bueno, sí, también nosotros hemos fallado en muchas cosas y por eso tenemos estos modelos. Pero creo que hay que hacer optimismo, pero para que ese optimismo se pueda plasmar, para que esa esperanza se pueda plasmar, nos toca remangarnos, tomarnos de la mano, aunque los que pensamos más o menos igual, no tenemos que pensar todos igual. Cuando uno se cae, tenderle la mano y ayudarlo a que se levante y avanzar para esa transformación. Sí, el cambio es antropológico, sí, nuevo mundo, comprenderlo para transformarlo. Fidel decía, Jaime y yo estamos hablando de eso el otro día, en Palabras a los Intelectuales, Tristán, 1961, junio de 1961, Fidel decía, no se puede ser revolucionario sin ser optimista. Estamos obligados a ser optimistas. Y esta experiencia que dices tú es verdaderamente, es difícil imaginar un momento más terrible que el que tú describes y efectivamente se abrieron nuevos caminos. Mil gracias, Tristán. No, gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte. Gracias y felicitaciones.